¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Por favor, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una jornada más en nuestro Buenas curso de noches con paramédicos. todo. Buenas noches. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a continuar con el tema de los signos vitales. Y por favor, antes de iniciar, voy a pedir que activen su cámara, por favor, para registrar la asistencia. Ya, buenas noches, Yérica, Evelyn, Erika. ¿Quién más está por ahí? Janet, Buenas noches, buenas noches. Eric, ujú. Hay, disculpe, hay varias Erika, pero yo soy Erika Rosas. Erika Rosa. Disculpe. Sí, está bien. Sí, está bien, Erika. Sí. Ahí. Bueno, listo. A ver, ¿quién más está por aquí? ¿No? Ya, ya, listo, chicos. Muy bien, si gustan pueden apagar la cámara. Pero manténganse ahí, por favor, porque voy a hacer preguntas y cuando hago preguntas ustedes tienen que responder, tienen que participar. ¿Ok? Ujú. Listo, muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio eh, a nuestra clase de hoy. Habíamos visto, iniciado y repasado también los signos vitales, vamos a profundizar un poco más en ello. ¿Ok? Hablemos sobre la respiración. La respiración es un signo vital que proviene de una función vital que es el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio tiene algunos órganos que participan en él, este, y esta función permite precisamente al organismo intercambiar gases con la atmósfera en una inhalación de oxígeno, un ingreso de oxígeno, ¿no? A los pulmones y luego expulsar el dióxido de carbono, el CO2, al medio ambiente, que es lo que ya no vamos a utilizar o que nuestro organismo no utiliza. ¿Ok? Entonces es una función respiratoria, todo el sistema respiratorio, y luego se convierte en un signo vital cuando nosotros lo vamos a medir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿no? El sistema respiratorio ingresa el aire y el aire tiene oxígeno, aproximadamente un 21% de oxígeno tenemos en nuestro aire que respiramos, ¿ya? Por lo tanto, es un aire rico en oxígeno, favorable para la respiración, ¿ok? Aunque hay atmósferas que tienen menos oxígeno, sobre todo en latitudes altas, puede haber menos concentración de oxígeno, pero igual también el ser humano lo puede adaptar. Lo que sí pueden haber cambios fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona que es de la costa asciende a las alturas, ¿no? Por encima de los 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura o un poco más, que en el Perú tenemos, bueno, zonas no pobladas, 5.000 y más metros, zonas pobladas, 4.600, por ahí 4.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, en esas latitudes, ¿ok? La concentración de oxígeno es menor, ¿ya? Y las personas que ascienden de la costa a la sierra o a la puna, por la puna ya sería ya a los 4.000 metros, podrían tener alguna dificultad para respirar, ¿ok? Y ahí es donde se da el mal de Soroche, ¿ok? Lo que se conoce como el Soroche, que es una condición que afecta el sistema respiratorio, ¿no? Y presenta algunos síntomas como mareos, vómitos, podría ser hasta pérdida de conciencia, falta, deficiencia respiratoria, pero que luego también se puede regular porque el organismo se va adaptando, ¿ok? Por eso es que hay hasta deportes en grandes alturas, ¿no? Tenemos equipos profesionales de fútbol en el Cusco, en Puno, en Juliaca, ¿ok? Hemos tenido el binacional en Puno, en Cusco está el Cusco FC, el Cienciano, ¿ok? El Garcilaso del Cusco,
Y los jugadores van allá. Bueno, el Cusco está a 3.350 por ahí metros de altura. Ok. Juliaca sí está un poquito más. ¿Ya? Y otros países como Bolivia, por ejemplo, en la ciudad del Alto juega la selección de Bolivia, y por ahí que lo asocian como una cierta ventaja, ok, en temas fisiológicos, ¿no? Que tal vez otros países que no están tan acostumbrados a jugar en las alturas, cuando juegan, podría mermar su capacidad física, ¿ok? Por el tema de la respiración. ¿Ya? A ver, acá hay comentarios. Ya, buenas noches, William, Sonia. Ok, bienvenidas. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la respiración, no? El intercambio gaseoso en donde ingresa por la vía respiratoria, las fosas nasales, laringe, faringe, ¿ok? Ingresan hacia los pulmones haciendo un intercambio gaseoso, ¿ok? ¿Para qué? En la inhalación, para que nuestro organismo asimile el O2, el oxígeno, que se encuentra en el aire, ¿ok? Pasa, miren, por el diafragma, y cuando se da la expiración, vamos a botar por la boca el CO2, ¿ok? Eso es la respiración normal, ¿no? Podría haber luego, vamos a ver algunas deficiencias, ¿no? Recomendaciones para la toma de respiración. ¿Qué pasa si tú tienes un paciente en donde le vas a tomar la respiración? ¿Ya? Para empezar, no le digas que le vas a medir la respiración, porque si tú le dices, mira, en este momento te voy a medir cuál es tu capacidad respiratoria. Entonces la persona puede sugestionarse emocionalmente y forzar la respiración a una hiperventilación o a bueno, un control innecesario de la ventilación, ¿no? De la respiración. Así que no se lo digas. De pronto, sientas, acuestas cómodamente al paciente, haces que descanse por unos minutos para que no esté agitado, porque recuerda que la respiración puede variar en función a la actividad física. Si tú corres en cualquier lugar en cualquier latitud, si tú corres, igual tu respiración va a variar, ¿no? Entonces, que esté en reposo, nunca informarle al paciente sobre el procedimiento que vas a realizar, ya que va a querer controlar voluntariamente la respiración y va a generar una alteración en la medición. ¿Ok? Y hagamos un conteo en ciclos respiratorios en un minuto, o sea, 60 segundos, ¿no? Podrías decirle, ¿no? Mira, te voy a tomar el pulso, ¿no? Y el pulso radial, comienzas a hacer la forma como si lo estuvieras tomando, pero en realidad le vas a contar cuántas respiraciones por minuto tiene. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está todo claro. Ok, muy bien, seguimos. Entonces, ¿cuáles serían los valores normales en la respiración, ¿no? En un recién nacido, los valores aproximadamente normales son entre 30 a 40 respiraciones por minuto. ¿Ok? En los niños, entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Estamos hablando de niños en etapa escolar, ¿no? Una persona adulta como nosotros, entre 16 a 20 respiraciones por minuto, y un adulto mayor es menos, ¿no? De 12 a 16 rangos normales, ¿no? En algunos casos podría variar, ¿no? Podría variar, este, dependiendo de las condiciones físicas, si tiene un problema de alguna enfermedad o una afección respiratoria, podría variar, ¿ok? Pero esto es en condiciones normales, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuándo se puede entender que hay una dificultad respiratoria, ¿no? Una dificultad respiratoria significaría una persona que se le es complicado o difícil respirar y tener un patrón respiratorio normal dentro de su edad y su condición, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuáles serían los signos? O sea, ¿cómo se va a manifestar una dificultad respiratoria con un aleteo nasal, ¿no? O sea, las fosas nasales
comienzan a oscilar porque la persona quiere respirar mejor y tal vez no lo puede hacer, ¿no? Hundimiento por encima de las clavículas, ¿no? Entonces se hunde esta parte de acá, por eso es que recuerdan cuando decía, cuando la persona decían, había hay campañas de salud donde, de la neumonía, ¿no? Donde dicen, si ves hundimiento, ¿no? Del abdomen o la parte del tórax, entonces lleva rápido al centro de salud porque puede ser neumonía, ¿no? En ese caso habría una dificultad respiratoria. No quiere decir que todos los hundimientos por encima de las clavículas son neumonía, pero es una manifestación, es un síntoma de una dificultad respiratoria. El hundimiento de las costillas, ¿no? O sea, por eso es porque la persona busca con mayor esfuerzo respirar. Respiración ruidosa, ¿ya? Respiración ruidosa podría ser el ronquido, que conocemos como ronquido, ¿ya? Es una persona que no está respirando adecuadamente. Si cualquiera de nosotros ronca, no estamos respirando adecuadamente. Ahora, hay ronquidos y ronquidos, ¿no? Porque hay personas que roncan mucho, entonces atención que no están respirando bien, ¿ok? O podría ser algo más severo, ¿no? Como un jadeo, ¿no? Ese jadeo, ¿no? Ese jadeo ya es una respiración agónica. La persona ya no está respirando y está haciendo un sumo esfuerzo o está haciendo sus últimas respiraciones. ¿Ya? Cuidado con eso. Coloración violácea en los labios, porque no ingresa oxígeno al rostro y al cerebro, entonces se pone cianótico, ¿no? El rostro se pone morado o los labios violáceos o morados. ¿Ok? Esos son síntomas de dificultad respiratoria. ¿Ok? Muy bien. Ok. Otro síntoma, otro signo vital sería la temperatura, ¿no? La temperatura corporal es el resultado de un equilibrio entre la generación y pérdida de calor, generación de calor o pérdida del mismo, ¿no? Entonces, eh, normalmente, ¿quiénes son las personas que más oscilan en temperatura variable, ¿no? ¿Quiénes serían? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué grupo etario, ¿no? Es quienes más oscilan en temperatura, quienes varían más la temperatura corporal? ¿Niños, adultos o adultos mayores? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, Licenciado, buenas noches. Los niños, los niños, muy bien, Janet, buenas noches. Claro que sí. Los niños, a ver, ¿qué más acá hay? Opiniones. Ya, Jesús, buenas noches. En efecto, los niños es donde más que inclusive en los bebés, los niños. ¿Por qué, no? Porque se asocian a infecciones virales propios del crecimiento, ¿no? Cuando un bebé, ¿no? Eso hay que entenderlo también un poco, porque a veces podemos tener algún caso clínico y nos alarmamos, ¿ok? Y de pronto no es tanto de alarma, no es una emergencia, puede ser una urgencia, y a veces es una situación normal fisiológica. ¿A qué me refiero, no? A que cuando un bebé nace, y está bajo la protección de su madre, ¿no? Del hogar, lactando, ¿no? De leche, lo que tiene todos los nutrientes, ¿ok? Y el cuidado de la mamá, si estamos hablando de condiciones normales, ¿ok? Pero luego ya cuando crece y comienza a caminar, ya se vuelve un infante, ¿no? Un niño, entonces pequeño, estamos hablando de 2, 3 años, ¿ok? Y va creciendo, 4 años, etcétera. Entonces el niño ya descubre el mundo, ¿no? Ya gatea, ya camina, ya juega, ya agarra las cosas y está en la etapa en donde se lleva las cosas a la boca porque esa es parte normal del descubrimiento, del despertar. Porque un niño se pone las cosas a la boca o se lleva los objetos a la boca porque mediante el gusto comienza a descubrir, ¿no? Mediante el tacto comienza a descubrir, por eso es que toca todo. Pero en ese tocar todo o probar todo o muchas cosas que no son de comer necesariamente y que podrían estar con bacterias, ¿no? Con algunos organismos, es donde adquiere infecciones.
¿ya? Entonces, cuando adquiere una infección, un niño o cualquier persona de distinta edad, pero primordialmente en los niños, ¿ok? Empiezan las infecciones y la manifestación, ¿ok? De la fiebre, ¿no? La febrícula y la fiebre, ¿no? Entonces, cuando tú veas un niño que tiene fiebre, ¿ya? ¿Por qué el organismo eleva la temperatura? Para matar los virus, ¿ok? Los organismos que han atacado al organismo, al organismo, al ser humano, ¿ok? Entonces, el sistema inmunológico se defiende, eleva la temperatura para que mueran esos virus, ¿ok? Entonces, la fiebre se asocia a las infecciones como un mecanismo de defensa del organismo, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿No? ¿Es normal que a un niño le dé fiebre? Bueno, sí es normal, ¿no? Porque es parte del crecimiento, es parte del sistema inmunológico que busca la autodefensa, es algo normal en el ser humano, ¿ok? Y es normal que los niños adquieran infecciones. Obviamente también tiene que haber vacunaciones y todo lo demás que lo protejan, ¿no? Pero es normal. Por más vacunado que esté, un niño siempre va a adquirir alguna infección viral estacionaria o específica. Entonces el cuerpo va a elevar las temperaturas para atacar esos virus. Entonces, pero sí, bueno, si ya es muy prolongada la fiebre o la fiebre asciende a mucha más temperatura, entonces sí, ya tendríamos un problema que hay que combatir, ¿no? Entonces, sitios de la toma de temperatura, la temperatura bucal, ok, en la boca, axilar, en las axilas o rectal en el recto, ¿no? En especial en los niños, ¿no? Que es por donde se puede medir la temperatura con mayor facilidad, ¿no? Ya luego, si estamos hablando de un termómetro como estos, ¿no? Los buenos termómetros de mercurio, ¿no? Lamentablemente ya están descontinuados, ¿no? A raíz también de la pandemia, se descontinuó porque precisamente la idea era que no haya contactos con materiales, ¿no? Y ahora hay termómetros digitales, ¿ok? Son buenos, pero tienen la desventaja de que se descalibran, ¿no? Cuando se golpean. Y los termómetros de mercurio eran muy buenos, muy certeros, pero también tenían la desventaja de que cuando se rompían, el mercurio se liberaba, ¿ok? Y de pronto comenzaban pues a haber los problemas por algún contacto con algún contacto con la piel, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahora, también hay termómetros digitales, ¿no? Digitales a presión y al contacto de láser para la medición de la temperatura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para la toma de la temperatura? Ya. Permítame un momentito, por favor. A ver, vamos a ver un video, ¿ya? Un momento.
En esta ocasión hablaremos acerca de los signos vitales. Pero antes de comenzar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, y si te gusta nuestro contenido, suscríbete. ¿Qué son los signos vitales? Son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente proporcionan los datos que nos darán las pautas para evaluar el estado del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativamente. Los signos vitales son la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También existen dos signos vitales accesorios, de los cuales hablaremos en otra ocasión, y estos signos son la saturación de oxígeno y la glicemia capilar. ¿Qué es necesario saber de los signos vitales? De los signos vitales nos interesa conocer los parámetros o rangos normales, así como las diferentes causas de alteración. Nos brindan información importante de la condición del paciente. ¿Cuándo se valoran los signos vitales? Se valorarán los signos vitales para conocer el estado de salud actual del paciente o cuando sea por indicación médica, antes de la administración de algún medicamento o la realización de un procedimiento. Temperatura corporal. Se define como el grado de calor que tiene el cuerpo como consecuencia del equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de éste. La temperatura de nuestro cuerpo está regulada por el hipotálamo. Los parámetros de la temperatura son los siguientes para una persona adulta. Normales. De 36 a 37 grados centígrados. Hipotermia, temperatura menor a 35 grados centígrados. Hipertermia, temperatura mayor a 37 grados centígrados. Dentro de los factores que influyen en la alteración de los parámetros de la temperatura corporal, se encuentran la hora del día, la temperatura ambiental, estado patológico del paciente y su edad. Alivia los multisíntomas de la gripe con Nastisol antigripal multisíntomas. Cada historia tiene un comienzo. Cada esfuerzo, un propósito. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas. Pulso. Es el latido que se aprecia cuando se comprimen las arterias sobre una superficie ósea. La frecuencia cardíaca se encuentra regulada por el bulbo raquídeo. Los parámetros varían de acuerdo a la edad del paciente. Adulto, de 60 a 100 latidos por minuto. En niños, de 90 a 130 latidos por minuto. Y en recién nacidos la frecuencia cardíaca es de 160 latidos por minuto aproximadamente. Alteraciones de los parámetros en pacientes adultos. Bradicardia, menores de 60 latidos por minuto. Taquicardia, mayores a 100 latidos por minuto. Algunos factores que influyen en la alteración de los parámetros de la frecuencia cardíaca son estado emocional del paciente, actividad física o ejercicio, estado patológico y edad del paciente. Los puntos o zonas de localización para la valoración de la frecuencia cardíaca. En la región temporal. En la carótida. En la región braquial. En la región radial. En la región femoral. Zona poplitea. Y zona pedial. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el proceso por el cual introducimos aire en los pulmones y eliminamos el dióxido de carbono. Y consta de inspiración y expiración. El control de la frecuencia respiratoria lo ejerce el bulbo raquídeo. Los parámetros varían de acuerdo a la edad del paciente. Adulto, 12 a 20 respiraciones por minuto. Niño, 20 a 25 respiraciones por minuto. Lactante, 30 a 40 respiraciones por minuto. Las características de la respiración. Frecuencia.
Es el número de veces que sucede o se realiza la respiración durante un minuto. Ritmo. Velocidad o rapidez con que se realiza o se produce la respiración. Esta puede ser lenta o rápida. Profundidad. Es el volumen de aire inhalado y expirado en cada ciclo respiratorio y se valora observando el grado de movimiento de la pared torácica. La profundidad puede ser superficial, normal o profunda. Simetría de la respiración. Normalmente el tórax es simétrico y durante la respiración se mueve con facilidad y sin deterioro. No hay abultamiento ni retracción de los espacios intercostales. Alteraciones de la respiración. Eupnea es la frecuencia respiratoria normal. Apnea, ausencia de respiraciones. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de los parámetros normales. Es decir, menores de 10 respiraciones por minuto. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los parámetros normales, es decir, mayores a 20 respiraciones por minuto. Disnea, dificultad para respirar, parámetros respiratorios alterados y uso de músculos accesorios. Factores que modifican la frecuencia respiratoria. Ejercicio o actividad física, estrés, aumento de la altura. A mayor altitud, menor concentración de oxígeno y medicamentos. Presión arterial. Fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias. Presión arterial sistólica. Es la salida de la sangre desde el corazón a la aorta por contracción del músculo cardíaco. Presión arterial diastólica. Corresponde a la relajación muscular, es la presión que está constantemente en las arterias. Parámetros de la presión arterial en una persona adulta. Normal. La presión arterial normal es igual o menor de 120 milímetros de mercurio en presión sistólica e igual o menor a 80 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. Elevada. La presión arterial elevada es cuando la presión arterial sistólica es mayor a 120 y menor de 129 milímetros de mercurio y mayor de 80 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica. Alta. La presión arterial alta es cuando la presión arterial sistólica es mayor de 130 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor de 90 milímetros de mercurio. Alteración de la presión arterial. Hipertensión. Elevación de la presión arterial por encima de los rangos normales, la que puede ser pasajera o por patologías. Hipotensión. Presión arterial por debajo de los parámetros normales y puede ser causada por pérdida de sangre, falla cardíaca o falla de la resistencia periférica. La hipotensión es uno de los signos más importantes del estado de choque hipovolémico debido a una hemorragia. Factores que influyen en la presión arterial. Bombeo del corazón, resistencia periférica, cantidad de sangre circulante, elasticidad de la pared arterial, género o enfermedades. En esta sesión se explica de manera rápida y sencilla los signos vitales, esperando ser de su agrado. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí estuvimos repasando los signos vitales. Vamos a verlo a detalle. Ok. Entonces tenemos la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos la temperatura a una persona? Hay que sentarlo cómodamente al paciente, ¿ok? Preparar el termómetro que se va a usar, ¿ok? Nunca se use un termómetro, dejarlo como antes, ¿no? Si es un termómetro digital, hay que ver la pila. Si es un termómetro de mercurio, hay que ver que no esté elevada, alterada la temperatura, sino que bajarle el mercurio.
Entonces prepararlo, ¿no? Colocar el termómetro en el sitio elegido, ¿no? La axila, la boca. Y deja el termómetro aproximadamente entre 3 a 5 minutos, ¿no? Para que pueda generar una medición adecuada, ¿no? Hay que tener cuidado para que el paciente no se mueva y no se caiga el mercurio porque podría no medir, ¿ok? Realice la lectura de la temperatura, ¿ok? Entonces los valores normales aproximados sería promedio normal de temperatura entre 36 a 36,5 es normal, ¿no? Febrícula menor a 38 grados y fiebre moderada entre 38 a 39 grados, ¿no? Cuidado, sí, con los niños cuando tienen mucha fiebre, ¿no? Fiebre moderada o fiebre alta, mayor a los 39, que puede haber, sí, complicaciones si es muy prolongado o si empieza alguna convulsión, ya se convierte ya en una situación que tiene que ser atendida por un médico, ¿no? Hay que bajarle la temperatura y si es repetitivo hay que llevar a un médico. ¿Ok? Ahora, no todas las febrículas o fiebres moderadas necesitan de ser atendidas en un hospital, en una clínica. Tú lo puedes bajar la temperatura con paños fríos o paños tibios. ¿Ok? O en un eventual caso, si fuera moderada o una fiebre alta, inclusive hasta con una ducha, ¿no? Refrescar para bajar la temperatura, si es necesario, y con ciertos cuidados para evitar los cambios bruscos de temperatura, que son los que afectan también a la salud. Pero en muchos casos, la fiebre la puedes controlar de manera casera, ¿ok? No necesitas trasladar a la persona, salvo que el evento sea muy prolongado o haya convulsiones seguidas, ¿no? Ok, muy bien. También se había visto la presión arterial, ¿no? Que es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias y la cual cambia durante el ciclo cardíaco de la sístole y diástole, ¿no? La sístole y diástole son los movimientos, ¿no? Que hace el corazón, ¿ok? Cuando se contrae y cuando relaja, ¿no? Cuando se contrae, ¿ok? La sangre va a salir y cuando se relaja, ¿no? Hay un flujo, ¿no? De ida y venida de la sangre, ¿no? Y ese flujo de sangre va a pasar por las arterias, va a presionar las arterias y ahí se siente el latido del corazón, ¿no? Por eso es que eh, podemos tomar el pulso y se puede medir la presión, cuánto presiona la sangre en las arterias, ¿ok? Entonces tenemos la presión o la tensión sistólica y diastólica, ¿no? Sistólica es la fase en que el corazón se contrae, ¿ok? La presión se eleva y la sangre sale del corazón, porque se contrae y la sangre sale por las venas, hacia la vena, vasos capilares y hacia las arterias, ¿no? Y la diastólica, en esta fase, el corazón se relaja, ¿no? Y la presión baja y se vuelve a llenar de sangre el corazón, ¿ok? Entonces, estos valores nos van a dar, ¿no? Entre la presión sistólica y diastólica, ¿ok? Se mide en milímetros de mercurio por la sangre, ¿no? Entonces, tú vas a tomarle, en este caso, el tensiómetro o esfimanómetro manual, que es, digamos, bastante certero, ¿no? Está comprendido, ¿no? La bombilla, el brazalete, el estetoscopio, ¿no? Y el manómetro de medición, ¿no? Entonces va a medir la presión siastólica, ¿no? La más alta y la diastólica, la más baja, ¿no? Entonces ahí te va a dar esa medición, ¿no? Y esa medición tú lo tienes que apuntar. Por lo general, las personas que se les mide regularmente la presión es que tuvieran alguna condición, ¿no? Tal vez hipertensos o alguna condición de salud que requiera ser monitoreado, ¿no? Por eso es que sí es importante tomar este signo vital para evitar, ¿no? Picos altos, ¿no? O bajos de la presión arterial que pueda alterar considerablemente la salud de este paciente, ¿no? Entonces, tenemos acá la presión arterial como categoría en sistólica, no normal, entre 90 a 120,
presión máxima entre 120 y 139, ¿no? Presión normal máxima, ¿no? Y diastólica inferior a 80 o de 80 a 89, ¿no? Como máxima normal, ¿no? La hipertensión ya sería una anomalía, inclusive una enfermedad, ¿ok? Y una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque de pronto la persona puede estar bien y puede descompensarse, ¿no? Elevar su presión arterial de manera muy rápida, ¿no? Hay hipertensión de grado 1 entre 140 a 159 en sistólica y en diastólica entre 90 y 99 y grado 2, que es ya más compleja, entre 160 a más en sistólica y en diastólica 100 o más. ¿Ok? Hay que tener cuidado, por eso es que es bueno que se diagnostique una persona para que siga un tratamiento, ¿no? Medicación, estilo de vida saludable, descanso, sueño adecuado, ¿no? Dormir adecuadamente, evitar también actividades físicas o emocionales que puedan alterar su presión arterial y que después pueda descompensarse, ¿no? O generar un problema mayor. Entonces hay que regular, hay que medir y, y tratarlo, ¿no? Tratarlo en prevención, sobre todo. Y si hubiera ya un caso de una urgencia o una emergencia, como lo que se requiera, ¿no? Si es una emergencia, hay que trasladarlo al hospital, ¿ok? Entonces, en esta hipertensión arterial, ¿no? Bueno, pues genera una enfermedad multisistémica, ¿no? O sea, puede complicar a varios sistemas del cuerpo humano, ¿no? Como al cerebro, ¿no? Por eso es que una persona que eleva mucho su presión podría inducir a un evento cerebrovascular, ¿no? O un accidente cerebrovascular si no se controla, ¿no? Podría afectar al corazón, ¿no? Podría afectar al riñón, a la retina, las arterias, ¿no? Entonces, sí es una enfermedad, la hipertensión, una enfermedad de cuidado y hay que monitorear, precisamente para evitar complicaciones, ¿ok? Vamos a ver un video de ello. Y comencemos viendo la sintomatología característica de un paciente que tiene hipertensión arterial. Y todo va a comenzar principalmente con la cefalea intensa. Cuando digo cefalea intensa, ¿a qué me refiero? A que el paciente va a tener un dolor de cabeza realmente intenso que puede localizarse a nivel frontal o a nivel de los temporales. Y este dolor va a ser de tipo pulsátil. Lo siguiente que vamos a encontrar va a ser el dolor en el pecho, un dolor precordial que muchas veces puede irradiar incluso a nivel de la espalda, que generalmente se va a deber al aumento en las palpitaciones por parte del paciente. Bien, lo siguiente que vamos a encontrar va a ser la dificultad para respirar. El paciente muchas veces va a referir que no puede respirar, que siente que el aire se le está acabando y esto también se puede deber a la ansiedad que va a tener justamente el paciente. Bien, aparte también podemos presentar justamente visión borrosa o cambios a nivel de la visión, y acá podemos hablar de... Y comencemos viendo la sintomatología. A ver, otro ratito, por favor.
Cuando la gripe nos quiere tumbar, tomamos Nastisol antigripal multisíntomas y volvemos a cantar. Cada historia tiene un comienzo. Cada esfuerzo, un propósito. Que a mí me hace sentir viva es poder hacer algo por los... Hay dos grandes líneas en el tratamiento de la hipertensión arterial. Una, la modificación de los estilos de vida. Esto es reducir el peso en caso de sobrepeso, tratar las comorbilidades, esto es la diabetes, controlar la diabetes, hacer ejercicio cotidiano y reducir la ingesta de sal. Esto es por una línea. La otra línea es la farmacológica. Nosotros hoy en día contamos con fármacos poderosos, fármacos antihipertensivos de varios grupos terapéuticos que son capaces solos o en combinación de bajar la presión arterial. Así que estas dos líneas, las modificaciones del estilo de vida y el apego al tratamiento dado por un especialista, por un médico, eso es lo indicado para el control de la presión arterial. Muy bien. Entonces ahí teníamos, ¿no? Algunos síntomas y algo de tratamiento, para controlar la hipertensión arterial. ¿Ok? El estilo de vida, bueno, los síntomas, cefalea, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, la persona está inquieta, no puede respirar y podría, este, elevar precisamente la presión arterial mediante, el signo es, o el síntoma es el, digamos, la dificultad en poder hablar y el movimiento de los latidos en la cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos regular? Bueno, la presión arterial con tratamiento y con un estilo de vida saludable. Ok. Muy bien, prevención, diagnóstico no precoz significa diagnóstico a tiempo, ¿no? Cuando algunas condiciones fisiológicas podrían ser también hereditarias, ¿no? Hacer ejercicio físico moderado, ¿no? De acuerdo a las capacidades de la persona, pero sí es bueno, ¿no? El ejercicio es bueno para prevenir enfermedades y también para moderarlas, ¿no? Dieta baja en sal, dieta baja en grasa, evitemos la grasa, ese pollo frito, ese pollo a la brasa, las papas fritas, eso como que no es muy bueno, en realidad esas grasas saturadas para ningún tipo de enfermedad, ¿no? Dieta baja en azúcar, no fumar, control del peso, evitar la obesidad, control de otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos los instrumentos para tomar la presión arterial, aun cuando también hay tensiómetros digitales, ¿ok? Los más certeros son el manual, ¿no? Que comprende con el estetoscopio, ¿no? Como vemos acá sus partes, las olivas, ¿ok?
por donde se puede escuchar, ¿no? Y la membrana, ¿no? En donde se va a hacer la medición, ¿no? En el brazalete tenemos un manómetro, una manguera, ¿ok? El mango y la pera insuflable, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver otro video, ¿ya? Cómo se toma la presión arterial. Explicar cómo se toma la presión arterial gracias a piezas a servir que se efectúa la naturaleza. La presión arterial es uno de los equipos que se utiliza en los equipos de casa, hay unos equipos que son un poco más costosos, que permiten tomar 2 o 3 veces la presión arterial, pero siempre se hace con el paciente después de más o menos unos 3 a 5 minutos de reposo, estando sentado, con la espalda apoyada, sin las piernas cruzadas, con el brazo a la altura del corazón. Eso lo logran ustedes repitiendo que la persona ponga el brazo en la risa donde se va a tomar la presión arterial. El brazo a la altura del corazón y allí es que va el brazalete. El brazalete tiene que tener una medida acorde con el grosor del brazo. Si es muy ancho, la presión arterial va a ser subestimada. Si es muy delgado, que es gordito, la presión la va a supraestimar y siempre va a tener la presión alta el gordito por el brazo y no porque tenga la presión alta. La palma de la mano se coloca hacia arriba. Uno trata de poner el brazalete 2 dedos por arriba del pliegue del codo. Esto parece muy fácil hacerlo, pero mucha gente la toma. La piel, el brazo debe estar descubierto. La mayoría de los tensiómetros actuales tienen marcado el sitio donde se va a colocar la manguera o el mastito del electroscopio. Fíjense que no es aquí, sino que es justo en este pliegue del codo, por donde pasa la arteria humeral, que es la que va a ser utilizada. Previamente, el paciente debería haber vaciado su vejiga, o sea, haber orinado, porque si no la tensión va a salir más alta, y no debería haber tomado o comido recientemente. Hay que esperar que el equipo dé la señal que podemos tomar la presión arterial y arrancar. Se puede tomar una sola vez si la presión arterial sale normal por debajo en el consultorio de 140/90. Si sale mal una segunda vez, inmediatamente después de tomar, o esperando unos 3 minutos, se puede tomar una tercera vez. Ya la tercera vez, si la cifra está alta, la persona toma presión arterial. Esta paciente está perfectamente bien, tiene 105/68 de presión arterial. Debemos tratar de ser bien efectivos en el tratamiento de la hipertensión arterial y ustedes, como pacientes demandados, y utilizar preferiblemente combinaciones de drogas que actúan por mecanismos diferentes sobre la presión arterial. Pero Muy bien, vamos a ver otro, ya. Ese fue con un tensiómetro digital, ¿no? A ver, permítanme un momento. Vamos a ver. y síntomas de la gripe con Nastrisol antigripal multisíntomas.
Hola chicos, hoy vamos a aprender a cómo tomar la presión arterial. Verás que será muy fácil, pero antes te sugiero ver el video que es la presión arterial que ya subí al canal. En ese video te explico todos los conceptos indispensables que necesitas saber sobre la presión arterial para que domines mucho mejor este tema. Muy bien, empecemos. Lo que se tiene que hacer primero es hacer reposar al paciente unos 5 a 10 minutos. Esto por si el paciente se encuentra agitado o con alguna emoción fuerte, para que así pueda estar sereno, ya que si le tomas la presión arterial de golpe, ni bien llega a tu servicio, te saldrán resultados muy elevados. Otro es que debe encontrarse sentado como se muestra en la imagen, sin cruzar las piernas o los brazos. Esto para una mejor distribución del flujo sanguíneo por el cuerpo. Y por último, una vez que hayan pasado los 10 minutos de reposo, puede tomarse la presión arterial en cualquiera de los dos brazos. Sé que existe el mito que tiene que tomarse en el brazo izquierdo, pero esto en realidad se puede hacer en cualquiera de los dos brazos, siempre y cuando la extremidad esté completa y el cual en ese momento te permita mayor comodidad para la toma. En el caso de pacientes hipertensos que necesitan ser controlados, se va a tomar la presión arterial en ambos brazos y en el brazo donde la presión arterial salga más elevada, ahí en ese brazo se tomará la presión arterial constantemente, solo en esa situación. Muy bien chicos, ahora un concepto muy indispensable que también tienen que conocer es el sonido de Korotkov. Son sonidos que se escuchan a la hora de la toma de la presión arterial. Son 5 sonidos. No te alarmes, no son tan complicados como el nombre nos puede hacer creer. Estos son los 5 sonidos. El primero nos indica los dos primeros ruidos que se escuchan, que son fuertes y nítidos. Este ruido viene a indicarnos la presión arterial sistólica en adultos y niños. El segundo ruido pierde intensidad y suena como un murmullo o soplo, muy identificable. En el tercer ruido, el murmullo o soplo desaparece, escuchando un ruido más nítido y de mayor intensidad. En el cuarto ruido es el mismo que en el tercer ruido, solo que comienza a descender la fuerza, o sea que el ruido es menos fuerte. Este ruido que se va desvaneciendo nos indica la presión arterial diastólica en niños y mujeres embarazadas. Y finalmente, en el quinto sonido desaparecen todos los ruidos. Básicamente, el quinto ruido de Korotkov es cuando los ruidos se terminan. Esta ausencia de ruidos nos indica la presión diastólica en adultos. Fácil, ¿verdad, chicos? Solo es cuestión de reconocer los ruidos mediante práctica. Ahora escuchémoslo sin pausa. El secreto es saber reconocer el primer ruido para obtener la presión arterial sistólica y reconocer el cuarto y quinto ruido para obtener la presión arterial diastólica. Ahora realicemos el ejemplo. Primero nos ubicamos 3 dedos por encima del brazo. Esto para poder tener acceso a la palpación y auscultación de la arteria braquial. Luego colocamos el brazalete del tensiómetro, ni muy ajustado ni muy suelto. Colocamos aquí en su soporte al manómetro para poder ver los valores que nos dará la presión arterial. Nos aseguramos que la perilla del insuflador se encuentre cerrada para que el aire no se escape cuando insuflemos. Luego de ello, palpamos la arteria braquial hasta sentirla. Una vez que sentimos la arteria braquial, insuflamos lentamente el tensiómetro hasta que dejemos de sentir sus latidos. Cuando eso sucede, nos estaría indicando ya la presión arterial sistólica. Y a partir de ahí, insuflamos solo un poquito más, unos 30 milímetros de mercurio de más.
Inmediatamente después colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Ojo, dato muy importante, la campana del estetoscopio no se debe poner dentro del brazalete. Si lo hacen, pueden alterar la presión distribuida del brazalete sobre el brazo y por ende afectar la toma de la presión arterial. Así que cuidado con eso. Una vez que hemos colocado el diafragma donde palpamos la arteria braquial, comenzamos a liberar la presión del brazalete mediante la perilla del insuflador. Lo vamos abriendo lentamente, hasta que escuchamos el primer ruido fuerte, que vendría a ser el primer ruido de Korotkov, que nos estaría indicando la presión arterial sistólica. Asimismo, también podremos ver que le acompaña el primer movimiento de la perilla del manómetro. No olvidemos que cuando terminan los ruidos vendría a ser el quinto sonido de Korotkov, que nos estaría indicando la presión arterial diastólica en los adultos. Muy bien, Aprende. listo. Ok, entonces, esa es la manera de cómo se toma la presión arterial, ¿no? Más práctico ahora, bueno, ambos debes tener un maletín de primeros auxilios, te recomiendo que tengas ambos, ¿no? Un tensiómetro manual y uno digital, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver algunas otras condiciones que tenemos que evaluar en una evaluación inicial de tu paciente, como son las lesiones de los tejidos blandos, ¿ok? Que podrían ser heridas, ¿no? Heridas, ¿ok? ¿Qué sería una herida? ¿Ya? Una herida es la pérdida o la discontinuidad, ¿ok? De la piel. Recuerda que el órgano más grande del cuerpo es la piel y que son partes blandas o tejidos blandos y estas se producen por un trauma violento, ¿no? O sea, una lesión violenta que va a generar estas heridas, ¿no? ¿Cómo se clasifican las heridas, ¿no? Según la exposición al medio ambiente pueden ser heridas cerradas y heridas abiertas. En el caso de las heridas cerradas, no se produce ruptura, no hay daño en la piel, pero sí puede haber una contusión, o sea, un golpe, ¿no? Un hematoma o lo que se conoce popularmente como moretón, ¿no? El término adecuado es hematoma. Podría ser en un evento de trauma por esguince, por ejemplo, una distensión de ligamentos, ¿no? De la cápsula articular de las arterias, ¿ok? O podría ser por un desgarro, que es la distensión, la ruptura fibrilar del músculo, ¿no? Y se presentan las hematomas, se presenta que sería la sangre que se acumula ahí, es como una hemorragia interna, pero no mortal, ¿ok? Se presenta inflamación en la zona afectada o dificultad para mover, ¿no? O pierde la movilidad, ¿no? Y excesivo dolor. Entonces, ahí hay una herida cerrada, ¿no? Una lesión cerrada. Y una abierta es cuando se pierde la discontinuidad o se pierde la continuidad de la piel en grado variable. Va a depender de qué tipo de herida o de qué tipo de agente físico lo originó, o químico podría ser también, ¿no? Que sería con exposición de los tejidos al medio ambiente, lo cual facilita la instauración de un proceso infeccioso. Entonces, acá es donde tenemos que cuidar al paciente en utilizar primero hay que hacer una limpieza, una desinfección, ¿ok? Y luego colocar apósitos, vendas, ¿no? Sellarlo con esparadrapo o con vendas, ¿no? Si es una herida de una urgencia, ¿no? Si fuera una herida de una emergencia o presenta una hemorragia potencialmente mortal, ahí sí abreviamos el procedimiento y controlamos inmediatamente la hemorragia, aun cuando
de pronto no se haya lavado antes la herida, ¿no? La prioridad es el control de hemorragia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, compañeros? ¿Preguntas, por favor? ¿Estamos claros? Ya. Otras clasificaciones, ¿no? Según el elemento que la produce, ¿no? Según el agente que ha originado la herida, pueden ser cortantes o incisas, ¿no? ¿Cómo se producen estas heridas cortantes? Con latas de plástico, vidrios rotos, ¿ok? Por ejemplo, con vidrios o lunas rotas, con los cuchillos, ¿ya? Son cortantes o incisas, ¿no? Que van a atacar la piel y va a haber una herida abierta, ¿no? Eh, y pueden ser heridas punzantes, ¿no? Con clavos, con puñales, agujas, anzuelos, fierros de construcción, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Se ve en emergencias, por ejemplo, personas que a veces quieren subirse hacia el segundo piso, se les pierde la llave, o inclusive hasta ladrones, ¿no? Que en su intento de subir a un lugar han caído y se han incrustado con las rejas, con las púas, y han presentado heridas punzantes, ¿no? Eh, Ahora, puede ser la combinación de ambos, ¿no? Cortopunzantes, ¿no? Podría ser que cortan y a la vez han punzado. También puede presentarse. Otra clasificación, según el elemento que lo produce, también puede ser heridas punzantes solamente, ¿no? Con tijeras, cuchillos, los mismos huesos fracturados pueden cortar la piel y se presenta una fractura expuesta, ¿no? Como vemos acá en la primera foto, se ve ahí parcialmente el hueso fracturado, ¿ok? O pueden ser heridas laceradas, ¿no? Las laceraciones, que serían pues con objetos dentados, ¿no? Como un serrucho, ¿no? O una sierra, ¿no? Es decir, una laceración, ¿ok? Las otras heridas pueden ser por arma de fuego, ¿no? Que sería por una bala que ingresa, puede tener orificio de ingreso u orificio de salida. No todas sangran abundantemente, ¿ok? Pero sí es de consideración porque en el recorrido de la bala puede perforar algunos órganos vitales. Entonces, sí, por más que la persona esté consciente, hay que controlar la hemorragia y trasladarlo al hospital. ¿Ok? Si estás en ambulancia, estabilizarlo eh, y rápidamente al hospital. O pueden ser raspaduras o abrasiones por la fricción o rozamiento con superficies duras. Esto es lo bastante común de personas que juegan en la pista, ¿no? Ciclistas que se caen, motociclistas que presentan despiste de motos lineales principalmente, o en accidentes vehiculares, ¿ok? Se presentan bastante de estas heridas, las raspaduras o abrasiones, ¿no? O escoriaciones, ¿ok? Que son las más comunes, en actividades deportivas también, ¿no? Y muchas de estas heridas pueden originar las hemorragias, ¿no? ¿Qué sería la hemorragia? La hemorragia es la salida o el derrame de la sangre, ¿no? Que sale fuera de la piel cuando la herida está abierta, o puede quedar dentro del organismo cuando no hay herida abierta, pero es por la consecuencia accidental o espontánea, ¿no? De las arterias, venas o vasos sanguíneos que emanan sangre, ¿no? Y discurren a lugares del organismo que no están diseñados para trasladar sangre, ¿no? Entonces, si se queda dentro, una hemorragia interna, se va a presentar un hematoma, que sería la sangre que se acumula en esa zona, ¿no? Y medio morado verde, se va a ver de esa manera. Y si es una hemorragia este, abierta, bueno, va a salir la sangre hacia afuera. ¿Ok? Vamos a ver un video.
hacer en caso de cada una de ellas, empezando por las hemorragias externas. Hola, bienvenido al canal Medicardia de la Medicardia.com. Con este video queremos dar inicio a una serie donde estaremos hablando sobre los primeros auxilios. Trataremos de informar qué es lo que actualmente se recomienda hacer ante situaciones o emergencias donde la salud esté comprometida, como en caso de quemaduras, caídas, asfixias, entre otros. En este video en particular estaremos hablando sobre las hemorragias, así que empecemos. Primero que nada, debemos tener claro que una hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. Y toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo si es abundante, porque en pocos minutos puede ser masiva, ocasionando shock y muerte. Ahora bien, esta hemorragia puede ser externa, interna o exteriorizada. Externa, como su nombre lo indica, es cuando la sangre se vierte hacia el exterior del organismo. Una hemorragia interna es cuando la sangre no fluye al exterior del organismo, sino que se queda en el interior, generalmente acumulándose debajo de la piel, en alguna cavidad como el tórax o el abdomen o en algún organismo. Y una hemorragia exteriorizada es aquella que se produce en el interior del organismo, pero fluye hacia el exterior a través de los orificios naturales del cuerpo, como la nariz, la boca, los oídos, la vagina, el ano, etc. A su vez, la hemorragia se puede clasificar según el tipo de vaso sanguíneo lesionado. Entonces tenemos la hemorragia capilar o superficial, que compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Generalmente esta hemorragia es escasa y se puede controlar fácilmente. De segundo tenemos la hemorragia venosa, donde la sangre es de color rojo oscuro y su salida es continua, de escasa o de abundante cantidad. Y por último tenemos la hemorragia arterial, y acá la sangre es de color rojo brillante y su salida es abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación. Y hablemos entonces de qué hacer en caso de cada una de ellas, empezando por las hemorragias externas. Antes que nada, se recomienda acostar a la persona en un lugar seguro. Si hay un objeto que esté clavado, lo más aconsejable es no moverlo. Si la hemorragia es en alguna de las extremidades, siempre es preferible elevarla, ya que esto reducirá el sangramiento y facilitará el proceso. La detención de la hemorragia, sea arterial o venosa, se llevará a cabo mediante el uso de procedimientos mecánicos o físicos. Y el más recomendado y usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Y para ello, sencillamente debemos presionar usando apósitos limpios sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si la hemorragia no se detiene o el apósito se ha empapado de sangre, no se debe retirar, sino simplemente colocar uno nuevo encima del que ya estamos usando, ya que si retiramos este, podríamos perder el coágulo que ya está siendo formado. Luego, debemos rodear la herida con una venda compresiva y retirar los apósitos con los que se realizó la presión. En el caso de que continúe el sangrado, colocar otra venda más sin quitar la anterior. Y luego, en caso de ser necesario, debemos llamar al servicio de emergencias médicas o, si es posible, trasladar al accidentado a un centro médico. Hablemos ahora de las hemorragias internas. En este caso debemos saber identificarlas y para ello debemos estar al pendiente de la presencia de algunos signos o síntomas de shock, como por ejemplo piel pálida, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia y respiración agitada, entre otros. Es importante entender que el objetivo será que la persona reciba asistencia médica, ya sea llamando a la emergencia o trasladándolo a un centro médico. Mientras tanto, podemos hacer lo siguiente. Poner a la persona en posición horizontal. Se recomienda que sea boca arriba, con las piernas elevadas y los brazos estirados si el caso lo permite. Debemos vigilar que la vía aérea no esté obstruida, garantizando una buena respiración. Es útil aflojar todo aquello que comprime el accidentado para mejorar la circulación. Y por último, debemos abrigarlo. Si el caso se llegase a complicar, debemos iniciar las maniobras de soporte vital básico como el RCP, las cuales estaremos explicando en otros videos. Y como habíamos mencionado antes, debemos llamar a la emergencia o trasladarlo a un centro médico. Finalmente tenemos la hemorragia exteriorizada, pero debido a que pueden ser muy variadas, dependiendo por ejemplo del orificio a través del cual la sangre sale al exterior, preferimos dejarte la descripción o artículo donde podrás leer detalladamente qué hacer en cada caso. Y con esto terminamos este video. Esperamos que te haya servido para aprender algo nuevo. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, no olvides suscribirte a nuestro canal para que sigas viendo. Muy bien. Entonces ahí tenemos la variedad de hemorragias. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunas casuísticas. A ver, un momentito.
Hemorragias A ver, exteriorizadas. ¿Son aquellas? vamos al primer caso, ¿no? Hemorragia nasal, ya, o epíxtasis, ¿no? A ver, ¿cómo controlamos una hemorragia nasal? A ver, opiniones, por favor. Perdón, se había generado una desconexión. A ver, Yerica, quedaste como administradora, por favor, ¿puedes ponerme como administrador para compartir? Gracias, por favor. Aunque sí puedo compartir. A ver, igual ponme como administrador, por favor. Vamos a ver el video. Hola, otra vez estamos con María José y con el ketchup. Esta vez, bueno, yo estoy aquí también, ¿eh? Se me oye de lejos. Esta vez vamos a ver cómo actuar con una hemorragia ¿Ahí pueden ver el externa. video? ¿Se escuchan? Como en el caso de las Confirmen, heridas, por favor. lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos las manos. Chicos, ¿me confirman si se ve, se escucha el video? Sí, licenciado. Ya para todo. Sí, Sí, sí. licenciado, sí se ve y se Ya, escucha. gracias. Ok. Se nos va a desgastar. Lo siguiente, como en el caso de las heridas, nos volvemos a poner unos guantes. En este caso vuelven a ser de látex, pero podríamos utilizar lo que decía, pues si no tenemos unos de látex, pues aunque sea utilizar unos de cocina o de plástico. Es importante hablar con María José también, porque si María José se estaría mareando porque la pérdida de sangre es muy grande, sería bueno tumbarle en el suelo, porque el problema pudiese ser mejor, pudiese ser mayor, ¿vale? En este caso no es una hemorragia muy grande, pero sí que hay una salida de sangre. Entonces, lo más importante es taponar la hemorragia y presionar con nuestra mano. Así durante 10 minutos. Si la primera gasa se manchase de sangre y tendríamos que poner otra gasa, nunca quitaríamos la primera gasa. Las siguientes gasas siempre las pondríamos encima de la primera. Porque en esta primera se está coagulando la sangre. Si nosotros quitamos la gasa, empezaríamos de cero. Si vemos que la hemorragia no para, María José, mira, apriétate con la mano tú así un poquito, por favor. Podríamos aplicar un vendaje compresivo. Si soy capaz de abrir más. Haríamos así.
Un poquito, sujétate aquí, María José. Bien, y tenemos un ejemplo de control de hemorragia. Vamos a ver otro. Una hemorragia es la pérdida de sangre. Una hemorragia es la pérdida de sangre de los vasos sanguíneos hacia los tejidos o hacia el exterior. Esta puede ser interna o externa. Si no se atienden a tiempo, pueden causar debilidad y un estado de choque. Para controlar una hemorragia externa, vas a tener que seguir los siguientes puntos. Número 1. Determina el origen de la hemorragia. Número 2. Retira la ropa que cubra la herida. Coloca una gasa o un apósito para favorecer la coagulación y evitar una mayor pérdida de sangre. Número 4. Ejerza presión directa con la palma de su mano. Número 5. Coloca una gasa sobre la anterior y después colocamos un vendaje. Si la hemorragia no cede, es abundante, tu paciente no responde o sospechas de alguna lesión en cuello, cabeza o en la espalda, de inmediato comunícate al servicio de emergencia. Esto es similar al anterior. Vamos a ver acá un caso, ¿no? A ver. Listo, ubico el punto fuente de sangrado y empiezo que a... En este caso, esto sería una hemorragia potencialmente mortal, ¿no? Que ya habíamos hablado con anterioridad, ¿no? ¿Y qué técnica está haciendo aquí? A ver, empaquetar. Listo, empaquetar, mire, hago un buen empaquetamiento. la técnica del empaquetamiento, ¿no? Porque es una hemorragia profusa y potencialmente mortal, ¿no? Listo, ya sellé toda la herida. Ahora todo, manteniendo el punto de presión, tomo el apósito, lo coloco sobre la herida y mire la posición de mis manos. Mantengo esa presión durante 5 minutos. Después de los 5 minutos tomo la venda y como tomo la venda y voy a realizar un vendaje de presión. Mire cómo manejo la herida siempre manteniendo el punto. Mire, como pasando la manito, paso. Mira, ¿ves? Mira. Cubro toda la herida, ¿ok? El tejido expuesto. Porque si damos tejido expuesto, ¿qué pasa? Se irradia, se contamina, ¿correcto? Entonces hago un vendaje que quede bien hecho. Listo, ubico el punto fuente de sangrado y empiezo ¿qué? A empaquetar. Arterial, atento. Hoy vamos a distinguir entre hemorragia venosa y hemorragia arterial, atento. La hemorragia venosa se caracteriza por un color de sangre más oscuro. Sale de forma continua, como si babeara, y suele controlarse con presión directa. Sin embargo, la arterial suele ser de color rojo brillante. Sale de forma abundante e intermitente, acompañando al latido del corazón. Y mirad, en ocasiones puede ser incontrolable haciendo presión directa y estaría indicado resolver con un torniquete homologado. Eso también para hemorragias potencialmente mortales. ¿Ok? Listo. Bien, seguimos con la presentación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún caso? Supongo que sí, ¿no? Es muy común las hemorragias en urgencias, ¿no? O emergencias. ¿Ha tenido alguna situación apremiante donde hayan tenido dificultad para controlar hemorragia o algo parecido? A ver, cuéntame, por favor. Quiero escucharlos. Hoy día están un poco callados, calladas.
A ver, con toda confianza. Xiomira, buenas noches. A ver, ¿qué opina usted? Cuéntenos algún caso de algún control de hemorragia o tal vez ha visto una persona en un accidente. ¿Cómo ha generado una hemorragia? A ver, ¿qué opina Ariana también? Carmen, Erika, Janet, Jesús, Evelyn, Yerica, William, Sonia. A ver, ¿quién desea opinar? O pueden por el chat. Pueden escribirlo y vamos debatiendo, ¿no? Lo importante, compañeros, es que recordemos que estamos en la época de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Que, que conforme pasa la experiencia la atención de las emergencias, todas esas casuísticas, esas experiencias, las toma el AJA, las toma el Comité de Trauma del Colegio Cirujano de Estados Unidos y otras entidades competentes en la materia para, en función a esas experiencias, generar los nuevos protocolos. Entonces, mientras nosotros tenemos esas experiencias, esos casos, eso luego se va a va a generar la actualización de los protocolos. Entonces, es bueno debatir, porque cada emergencia no es igual que la anterior. ¿Ok? Entonces van a haber casos, situaciones particulares o complejas dependiendo de la emergencia, del evento, ¿no? Muy distintas a las otras. Y es bueno debatirlo, ¿no? La teoría a veces queda solamente corta, ¿no? En teoría, ¿no? Pero en la práctica se puede presentar alguna otra complejidad. Entonces, estoy seguro de que alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia como eso, que pueda comentarlo para debatirlo. ¿Ok? A ver, compañeros, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos opinar sobre ello? ¿No? A ver, acá tenemos una opinión. Dice Erika, muy bien, Erika Rosas. Dice, yo tuve una experiencia con mi paciente de diagnóstico Alzheimer, ¿ok? Y mi tío lo realicé en los primeros auxilios. Pero cuéntanos, ¿qué pasó? Cuéntanos qué exactamente pasó, ¿no? ¿Fue una hemorragia? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Si tiene Alzheimer, asocio de que por la pérdida de la memoria, tal vez tuvo una caída, ¿no? Y una hemorragia. A ver, cuéntanos, por favor, Erika. Nos interesa saber. Tu opinión importa. A ver, mientras van pensando los demás también, que pueden comentar. A ver, mientras Erika va escribiendo, vamos a recordar que hay hemorragias arteriales, ¿no? Las arteriales, la sangre sale con mucha fuerza en función del ritmo del latido del corazón y la venosa puede ser continua, ¿no? Ambas pueden ser peligrosas dependiendo de la cantidad de sangre que salga, ¿no? Y la hemorragia capilar sí es menor. ¿Ok? ¿Cómo detener la hemorragia? Ya lo hemos visto con una presión directa, aplicando, si es, eh, si es una hemorragia pequeña, ¿no? De urgencia, ¿no? No mortal, bueno, puedes lavar la herida, desinfectarlo y luego cubrir con una gasa, ¿no? Esparadrapos o tal vez una venda. Pero si fuera ya la hemorragia más profusa, entonces aplica presión directa sobre la herida con una gasa, venda, apósito u otro similar, ¿ok? Aplicas la presión y luego de 5, mejor 10 minutos, vendas para que esté detenida la hemorragia, ¿ok? Ya. Claro, ¿Sí, tuve una Erika? experiencia Dale, sí, tuve una cuéntanos, Erika. experiencia con mi paciente de Alzheimer, diagnóstico de Alzheimer. Ella Ya, tiene 81 años, ella sufrió una hemorragia en la nariz, en las fosas nasales y ya. tuve que realizar primeros auxilios. La presioné, la primera la senté y le presioné la parte blanda de la nariz por 10 a 15 minutos. Respirar por la boca, colocar en presas frías, pero le coloqué hielo, pero seguía la hemorragia y lo tuve que de nuevo presionar la parte de la nariz blanda 10 a 15 minutos de nuevo, nuevamente, y de ahí le paró la sangre. Estaba un poquito mareada, se iba a desmayar, por eso la hice sentar. Con la
con la cabeza hacia atrás. Ya, ok, Erika, muy bien, gracias. Gracias por tu experiencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se controla, no? Una hemorragia nasal. Bueno, primero, como en efecto, ¿no? Como dice Erika, hay que sentar a la persona, ¿ok? Y eh, tú tienes que tener, bueno, tus equipos de protección personal, los guantes por lo menos, ¿ok? Y el tema es controlar ahí la vía aérea, Aérea. ¿no? Aérea. ¿Cómo Ujú. se hace, no? En este caso, por ahí va a salir la sangre, hay que apretar las fosas nasales, el paciente sentado y ahora lo que se recomienda, lo que te dice el protocolo es que inclines hacia adelante. En efecto, antes se decía inclinar hacia atrás, ¿no? Pero ya se entiende que el inclinar hacia atrás va a hacer que la sangre regrese, ¿no? Y no Claro, y solo, se vaya a los pulmones, ¿no? claro, entonces es Ujú. contraproducente, ¿no? Entonces es hacia No, 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 adelante, hacia adelante, hacia adelante. Fue. la pusiste hacia adelante, ya, ok, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, eso, ¿no? Colocar un apósito entre el labio superior y la encina, ¿no? De las fosas nasales y presionar, ¿no? Unos 10 15 minutos y luego debe de controlarse el flujo sanguíneo y parar la hemorragia, ¿no? Pero podría, como dice Erika, podría volver a seguir. Entonces, tienes que volver a hacer, podrías generar con una compresa de agua fría, ¿no? En la frente del paciente para regular ese flujo sanguíneo. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Erika, por tu experiencia. Sí, y bueno, y gracias a Dios sí le paró la sangre a la señora, de verdad, a mi paciente. Después tuve otra experiencia con mi tío Ya. que se cortó también la pierna y tuve que ponerle, ¿cómo se llama? Torniquete para que le parara también la sangre. Y Ya, la hemorragia también. Bueno, la llevamos al hospital y ahí la... ya, muy bien. Es una hemorragia profusa, ¿no? Grande, Sí, prominente. sí, 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 sí. Un corte, sí, ajá, sí. Mm, ok, ok. Muy bien. Entonces, está bien. Esas son técnicas de control de hemorragia, ¿no? Excelente. Ujú. Muy bien, Erika, muchas Lo gracias. único, lo que tuve que hacer es romperle el chupolo y hacer cualquier toniquete porque no tenía ni correa, nada. Entonces, lo único que utilicé es eso. Está bien, porque, bueno, hay que usar los recursos que tengamos, ¿no? En el momento, ¿no? La prioridad, Ujú. como lo dice el programa Stop the Bleed, que es el programa de control de hemorragias potencialmente mortales, si lo es una hemorragia que pueda comprometer la vida de la persona, la prioridad es el control de hemorragia y puedes utilizar algún material que no necesariamente sea un torniquete, no puedes algún material que te sea Sí, útil para porque controlar. estaba perdiendo mucha, mucha sangre. Ya estaba que se congelaba, tenía frío, como hipotensión le dio. Ya. Entonces, Estaba rapidito la empezando a entrar tenemos en que shock, llevar. tal vez, ¿no? Sí, Puede sí, ser sí, 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 shock, sí. shock Sí, hipovolémico, sí, porque sí, hay sí. muchas. Ajá, sí, sí, claro. Pero gracias a Dios la llevamos al hospital Carrión y ahí le pusieron suero, todo. Ujú. Aplicaron suero. Ok, muy Pero bien. sí Entonces, fue. esa atención prehospitalaria es fundamental, porque si no la persona podría agravar o hasta podría morir. Ok, muy Ujú. bien, Erika, gracias por Sí, sí, claro. tus experiencias. No, Muy gracias a bien. usted. Gracias, muchas Sí, gracias. sí. Ok, Erika, gracias. Muy bien, entonces, hablemos sobre otra hemorragia que puede ser la dental, ¿no? Producto de algún evento traumático, también puede salir la sangre por las encías o inclusive hasta por la boca, ¿no? En el caso de los dientes, coloque un tapón de gasa, ¿no? Eh, no proporcione bebidas, ¿no? Porque si no la sangre va a ingresar. Menos bebidas alcohólicas, ¿no? Y bueno, trasladarlo a, el hospital o a un odontólogo, ¿no? Porque podría haber inclusive alguna pérdida de una parte dental que pueda requerir tratamiento. Ahora, podemos tener también hemorragias cráneo-cara, ¿no?
sea, por eventos traumáticos o politraumatismos, hay que cubrir, hacer presión directa, ¿no? Y cubrir con gasa. Eh, si no hay fractura de cráneo, hay que generar una presión directa, ¿no? Con la gasa y luego con una venda, ¿no? Y hay distintos tipos de vendaje, ¿no? Que también vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo sabes si hay una fractura de cráneo, ¿no? Si tal vez no se puede palpar directamente, ¿no? ¿Qué síntoma tiene una persona que tiene fractura de cráneo? A ver, opiniones, por favor. Hay un síntoma muy característico de la fractura de cráneo. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Han escuchado hablar del ojo de mapache? Ojo de mapache. Cuando la persona está morado acá, ¿no? Hematoma alrededor de los ojos, como si fuera un mapache, ese es un síntoma de una fractura de cráneo, porque ya la sangre llegó al lugar. Entonces, cuando tú ves un ojo de mapache, no presiones sobre la herida porque hay fractura. ¿Ok? A ver, vamos a ver un video referido a ello. A ver, acá hay dos comentarios. Vamos a leer. A ver, Jerica también dice. Jesús. Ya, a ver, Jesús dice, un profesor en el trabajo a un trabajador por corte, o sea, un accidente, ¿no? En una máquina, profesor, dice ya. En el trabajo, dice tú, hay un trabajador que por corte de una máquina moladora, ¿no? Amoladora, ¿no? Sería, hizo un corte en el brazo izquierdo, ¿no? Y se procedió al empaquetamiento hasta llevarlo a la clínica. Ok, muy bien. Porque si pues una moladora te puede generar... A ver, pensemos, ¿no? Una moladora, ¿qué tipo de herida podría generar? Hablando de las clases de heridas, ¿no? ¿Qué podría generar? ¿Una laceración o una abrasión? La moladora. La moladora es una herramienta eléctrica que tiene un disco, ¿no? Tiene un disco para cortar. A ver, ¿qué tipo de herida puede hacer? ¿Herida cortante, abrasiva o o laceración? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, vamos, vamos, vamos. Corto un disco. A ver, ¿qué opina Jesús? De pronto, ¿qué tipo de herida fue? Atendieron a esa persona, muy bien, controlaron la hemorragia, hicieron un empaquetamiento excelente. Pero ¿qué tipo de herida vio? ¿Cuál es la característica de la herida? Si se pudo ver, ¿no? Tal vez entre tanta sangre no se ve bien. A ver, ¿qué opina Jesús? Vamos, vamos. Necesito que opinen, muchachos. Opinemos. Mm, a ver. Antes de ir a los siguientes. Abrasión, dice William, cortante. Cortante puede ser, ¿sí? Abrasión también, no, no tanto, porque no es una raspadura, sino es un corte. Una herida cortante, ¿no? Cortante. No, no es dentado, no sería una laceración porque el disco es uniforme, circular, pero sí tiene unas revoluciones muy rápidas en donde va a cortar la piel. Correcto, sería herida cortante, gracias, Sonia. Ok, muy bien. Vamos con el otro ejemplo, dice Jerica. Tuve una experiencia en el trabajo, ¿no? Un colaborador se cortó casi todo el dedo, o una amputación, estaríamos hablando, ¿no? Y dice, solo apliqué presión con una venda hasta llegar al doctor y le cosan el dedo, o sea, le salvaron el dedo. Ya, ¿qué tipo de herida sería, ¿no? Según las características del accidente que refiere Jerica. ¿Qué tipo de herida sería? A ver, coméntenme. Dice, se cortó casi todo el dedo índice.
Ya. A ver, opiniones. Una hemorragia exsanguinante, dice William, ok. Herida cortante, no tan profusa. Jesús. Mm, si es el dedo, entiendo que ha habido abundante sangre, entiendo. Sería una hemorragia exsanguinante, ¿no? Con posible seccionamiento, ¿no? Porque si es casi todo el dedo, posiblemente estaba colgando el dedo, ¿no? O no sé qué opina Yérica, cómo vio el accidente, cuéntanos un poquito más. Los compañeros necesitan algún dato más, en realidad necesitamos algunos datos más para poder determinar qué tipo de herida. Sí se veía el hueso, ya, ok, casi mutilación, casi, ok. Dice William, posible pérdida claro, podría perderlo, ¿no? Si es que no hay un tratamiento rápido, podría perderlo. También lo pueden reconstruir, ¿no? Pero seguramente queda con secuelas, ¿no? Eso suele pasar. O pérdida, queda ya, digamos, una incapacidad, podría ser permanente, ¿no? O parcial, porque es parcialmente el dedo, ¿no? No es toda la mano, ¿no? Ok, muy bien. Gracias por el aporte. Mm. Erika dice, se conoce como esquimiosis. Esquimosis, perdón. Ok. ¿Qué es la esquimosis? A ver, ¿qué opinan? Ya que él mencionó Erika Rosas. La esquimosis. ¿Qué sería la esquimosis, no? O un ejemplo que nos pueda graficar eh, un evento por esquimosis. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, compañeros? Ahora sí estamos entrando, ¿no? En calor, ¿no? A ver, ¿alguien tiene Erika, La adelante. esquimosis, buenas noches, la esquimosis es un moretón hematoma superficial que se produce cuando un golpe o lesión. Sí, correcto, ¿no? Claro, ¿no? Se provoca una mancha de color morado o azul o verdoso. Ya, ok, ok. Claro, puede ser por un golpe, por un trauma, ¿no? Muy bien. Y eso es un síntoma, pues, de que hay hemorragia, ¿no? Interna, hematomas. Ok, listo. A ver, aquí hay otros comentarios. Ya está, listo, muy bien. Entonces, puede también ser haber una hemorragia genital femenina, ¿no? En este caso, hemorragia sale por el aparato reproductor femenino y también hay que ver un tratamiento para ello, ¿no? A ver, William dice, bueno, pregunta, dice, ¿cuánto tiempo el dedo puede estar separado de la mano para luego ser reconstruido? Bueno, debería ser todo dentro de aproximadamente una hora o menos, ¿no? Porque el tema va con los nervios, va que no se pierda, ¿no? La capacidad funcional del dedo tiene que ser lo más rápido posible, porque sí se puede reconstruir, es más, ha sucedido. Cuando hay también pérdida parcial, ¿no? Pero si fuera un seccionamiento total, ya hay menos posibilidad. Hay menos posibilidad. Se puede hacer, pero el tiempo en efecto juega un favor en contra, ¿no? Un favor en contra. Pero todo debería ser lo más rápido posible dentro. Por eso se considera en la respuesta a emergencia la hora dorada, ¿no? La hora dorada es donde en una hora debería ser atendido rápidamente el paciente para evitar mayores complicaciones, ¿no? Como este puede ser el caso, ¿no? Pero lo más pronto posible hay que llevarlo, ¿no? Ok. Entonces la hemorragia genital femenina, como tratamiento, colocar a la paciente con los pies altos, ¿no? Con respecto al cuerpo, hay que cubrirla, ¿no? Del frío y controlar los signos vitales, ¿no? Pulso, respiración. Si no posee toallas higiénicas, utilice apósitos o gasas, ¿ok? No proporcionar bebida y trasladarlo al hospital, ¿ok? Eventos que puedan originar este tipo de hemorragia,
Por ejemplo, personas gestantes, mujeres gestantes, que tienen alguna complicación en la gestación o un posible aborto natural o inducido, presentan hemorragia genital. ¿Ok? Luego también tenemos las hemorragias internas, ¿no? Y acá es donde se da precisamente lo que estábamos hablando sobre los hematomas, los moretones, ¿no? Que es la sangre que ha salido de las venas o los vasos capilares, pero no sale del cuerpo, sino se mantiene allí. ¿Ya? Elementos, como tratamientos, elementos de bioseguridad, protección personal para el respondiente, aperturar la vía aérea, ¿no? Asegurarse que hay una correcta perfusión, ¿no? Ventilación, aflojar las prendas, correas, ¿no? Camisas, zapatos, ¿no? Recoger piernas y mantenerlas semidobladas, ¿ok? Estar pendiente de un posible vómito para que del lado pueda generar o expulsar las secreciones, no dar nada de beber por vía oral y abrigar al paciente, ¿no? Hay que trasladarlo porque también depende, ¿no? Depende de la situación. Si es una emergencia hay que trasladarlo, ¿no? A un centro hospitalario. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas, compañeros? ¿Preguntas? Listo, muy bien. Lo vamos a dejar allí por esta noche de hoy para luego continuar. En la próxima clase vamos a ver un poquito más ya de quemaduras y otras casuísticas, ¿no? Sería bueno e interesante, compañeros, que cada uno de ustedes venga con una casuística, ¿ya? De algunos eventos anteriores mencionados, como las hemorragias, y lo que vamos a ver en la próxima clase, que son quemaduras, ¿no? Que también son eventos comunes, ¿ok? Casuísticas sobre hemorragias y quemaduras, ¿no? Para debatirlo en clase, ¿ok? Muy bien. Si no hubiera algún otro comentario o pregunta, ¿ok? Nos vamos a despedir hasta el martes próximo, que nos reencontramos para una siguiente clase de nuestro curso de paramédicos. ¿Ok? Bueno, compañeros, que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su Buenas tiempo. noches con todos, buenas noches con todos. Hasta el martes. Buenas noches, señor Char, Chao. buenas noches con todo, compañero, hasta el martes. Buenas noches.